Eh, Bien, la doctora Rita da Silva, identificación del adulto mayor con insuficiencia cardíaca como candidato ideal al tratamiento con inhibidores ISGLT2, un enfoque basado en perfiles clínicos. Realmente un tema muy interesante, del cual estamos cambiando un poco la mentalidad los cardiólogos, así que es muy oportuna la presentación. Adelante, doctora da Silva. bueno, hablar de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor es hablar de una realidad silenciosa, progresiva y muchas veces subestimada. En un mundo donde la esperanza de vida aumenta, también lo hace la carga de enfermedades crónicas que desafían nuestra práctica cotidiana. Entre ellas, la insuficiencia cardíaca emerge como un verdadero paradigma del envejecimiento cardiovascular, un síndrome complejo, multifactorial y profundamente humano. Hoy sabemos que la edad no solo cambia el corazón, sino también la forma en que respondemos a los tratamientos. El adulto mayor no es un paciente más, es un universo clínico que requiere prudencia, empatía y evidencia adaptada. Eh, no sé cómo. Ay. Ahí va. Como introducción, la insuficiencia cardíaca constituye una de las patologías cardiovasculares con mayor morbimortalidad en el mundo y su prevalencia se incrementa con la edad. En pacientes de 75 años o más, la insuficiencia cardíaca se presenta combinada con desafíos adicionales. Los inhibidores del contrasporte sodio-glucosa tipo 2 han emergido como una terapia transformadora en la insuficiencia cardíaca, demostrando en múltiples estudios una reducción significativa de las hospitalizaciones por IC, menor mortalidad cardiovascular y efectos renoprotectores. En los últimos 2 años se han publicado estudios observacionales reales que aportan luz sobre el uso de los inhibidores de ISGLT2 en adultos mayores entre 75 y 80 años. Pese a estos hallazgos prometedores, existen barreras importantes para la implementación óptima de los ISGLT2 en esta población. No obstante, de los ensayos a los ancianos, a los muy ancianos, mayores de 75 y 80 años, ha sido objeto de debate. Estas observaciones subrayan una promesa terapéutica de la clase, pero también la necesidad de analizar la brecha entre la eficiencia de ensayos y efecto y efectividad en el mundo real. Una de las razones principales de esta brecha es la subpresentación de pacientes muy ancianos y frágiles dentro de los ensayos y las limitaciones metodológicas que impiden extrapolar plenamente los resultados a poblaciones heterogéneas de ámbitos comunitarios y hospitalarios. La justificación de mi trabajo, más allá de que el adulto mayor es muy poco estudiado como insuficiencia cardíaca y en el uso de estas medicaciones, el estudio busca analizar el uso de los inhibidores de ISGLT2 en adultos mayores con insuficiencia cardíaca, identificando las barreras en el acceso a tratamientos avanzados y cómo estas limitantes pueden influir en la selección, adherencia y eficacia del tratamiento en este grupo poblacional. La importancia de este análisis radica en que a pesar de los beneficios demostrados de los ISGLT2 en la población general, su aplicación en adultos mayores puede estar subutilizada debido a los diversos factores, como la falta de representaciones en ensayos clínicos, percepciones erróneas sobre la seguridad y eficacia de la población y barreras económicas y sociales. Se espera que este estudio proporcione evidencia actualizada sobre la eficacia y seguridad de los ISGLT2 en adultos mayores con insuficiencia cardíaca, contribuyendo a una mejor comprensión de su perfil terapéutico en esta población. Además, se identificarán las principales barreras que limitan el acceso y adherencia al tratamiento. Finalmente, los hallazgos de este estudio podrían influir en las políticas de salud pública y en las prácticas clínicas, promoviendo un enfoque más inclusivo y equitativo en el tratamiento de
la insuficiencia cardíaca en adultos mayores. Como objetivo general, tenemos que analizar el uso de, de los inhibidores de ISGLT2 en adultos mayores de 75 años con insuficiencia cardíaca, considerando las barreras de acceso a tratamientos avanzados y evaluando cómo estas limitantes influyen en la selección de pacientes, la adherencia y la eficacia del tratamiento, con el fin de definir al adulto mayor como un modelo clínico ideal de la respuesta a esta terapia. Dentro de los objetivos específicos tenemos caracterizar el perfil clínico demográfico y funcional, y funcional en pacientes mayores de 75 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca incluidos en el estudio. Identificar las principales barreras de acceso al tratamiento farmacológicos avanzados, especialmente los inhibidores de ISGLT2, en la población geriátrica con insuficiencia cardíaca. Evaluar los criterios de selección terapéutica utilizados por equipos médicos para indicar o no el uso de ISGLT2 en adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Proponer un modelo clínico integral del manejo de pacientes geriátricos con insuficiencia cardíaca que optimice la indicación de la adherencia y seguimiento del tratamiento con ISGLT2. Les voy a hablar un poco acerca de la insuficiencia cardíaca, no algo más de lo que ya sabemos y bueno, algunas actualizaciones. La insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos causados por una anomalía estructural y funcional que conduce a una una elevación persistente de las presiones de llenado o a una insuficiencia para bombear sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es una de las entidades clínicas más relevantes en la práctica cardiovascular, no solo por su alta prevalencia y mortalidad, sino también por el impacto social y sanitario, especialmente en poblaciones vulnerables en el adulto mayor, como el adulto mayor. En contextos de envejecimiento poblacional, como ocurre en Argentina y muchos países de América Latina, la carga de enfermedad cardiovascular y en particular de insuficiencia cardíaca tiende a incrementarse. Por eso la epidemiología, que vamos a hablar un poco acerca de la global o a nivel mundial, donde en el año 2021 había unos 55 a 56 millones de casos con insuficiencia cardíaca en el mundo. En adultos mayores de 75 años, el número crece fuertemente. La prevalencia estimada en países desarrollados para adultos de mayores de 75 años es de aproximadamente 11,8% de la población que vive en la comunidad, aunque varía entre aproximadamente un 4 o un 13% dependiendo del estudio. En Latinoamérica, varios reportes mencionan que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en la población adulta es de aproximadamente 1 a 2%. En el adulto mayor, por ejemplo, estos mayores de 70 a 75 años, la prevalencia se eleva alrededor de un 10%. En Argentina, la insuficiencia cardíaca en estos adultos mayores disponen de unos datos basados en estudios locales, donde se estima que un 2 o un 3% de la población en general padece de insuficiencia cardíaca. Además, en un registro local, la insuficiencia cardíaca, en un registro local en el CONAREC, del CONAREC, los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en Argentina se incluyeron, fue un estudio que incluyó alrededor de 1.277 sujetos con una edad entre 73 años de edad y este mismo registro determinó que los antecedentes fueron hipertensión arterial en un 80%, diabetes en un 31%, infarto en un 24%, fibrilación auricular en un 32,5%, pero la mayoría de la población se internó por insuficiencia cardíaca. En el año 2022 se pudo mencionar que más de 25 millones de internaciones fueron por insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista fisiopatológico, al inicio hay una lesión cardíaca
una activación del sistema adrenérgico primero y más rápida de esta manera de mantener el gasto cardíaco a expensas de vasoconstricción periférica, donde a continuación hay retención de sodio y agua con el fin de mantener un volumen circulante suficiente. Cualquiera de que sea la etiología de la insuficiencia cardíaca, los mecanismos de progresión del daño se resumen en dos opciones exactamente iguales. La pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra muscular, donde se ha demostrado un aumento discreto y sostenido de la actividad apoptósica y pérdida progresiva. Con el tiempo participa en el establecimiento de este síndrome y de su pronóstico. La función ventricular depende de la interacción de cuatro factores que regulan el volumen de sangre expulsado por el corazón. Estos cuatro factores son la precarga, poscarga, contractilidad miocárdica, frecuencia cardíaca, que están influidos por factores neurohormonales, sistema nervioso simpático, producción de sustancias vasoactivas a través del riñón y médula suprarrenal. Eh, en conclusión, la insuficiencia cardíaca se origina cuando una o más alteraciones estructurales o funcionales del corazón impiden el llenado normal o la expulsión del ventrículo izquierdo, lo que desencadena mecanismos compensatorios neurohormonales como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático, vasopresina, que inicialmente mantienen la perfusión, pero a lo largo agravan el remodelado. La fibrosis, la disfunción ventricular y la congestión. Los efectos de la congestión influyen aumentando las presiones de llenado, la congestión pulmonar, la retención de sodio y agua, la hipertensión venosa, edema periférico y deterioro de la función renal. Adicionalmente, existe disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación y alteraciones del metabolismo energético mitocondrial que constituyen el deterioro progresivo del miocardio. Hablando de la clasificación, realmente hay varios tipos de clasificación de la insuficiencia cardíaca. Entre ellas, según la New York Heart Association, lo divide o lo clasifica por clases: clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. La clase uno, sin limitación para la actividad física. La clase 2, ligera limitación para la actividad física. La clase 3, marcada limitación para la actividad física. La clase 4, incapacidad para mantener actividad física sin molestia. Y según el Colegio Americano de Cardiología, lo clasifica en estadios. Estadio A, cuando hay un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca sin daño estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio B, enfermedad cardíaca estructural sin síntomas de IC. Estadio C, enfermedad cardíaca estructural con síntomas de IC. Y estadio D, IC refractaria de especialización. Eh, y según la clasificación, hay otra clasificación que las clasifica según la fracción de eyección. Una clasificación ampliamente aceptada la distingue entre como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta es cuando la FEBI es menor de 40% y C con fracción de eyección levemente reducida o intermedia, cuando la FEBI es entre 41 y 49%, y la IC preservada, que es cuando la FEBI es mayor a 50%. Realmente los tratamientos modificadores de pronóstico han sido más robustos en la IC con FEBI reducida, perdón, que con FEBI preservada, aunque recientemente los ISGLT2 han demostrado beneficios en ambas. Esta clasificación tiene implicancias fisiopatológicas, pronósticas y terapéuticas distintas. Realmente las particularidades de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor la podemos ver como cambios cardiovasculares propios del envejecimiento, donde el envejecimiento deja huellas en el sistema cardiovascular, ya que predispone a la insuficiencia cardíaca o que la agrava cuando ya existe. Entre estos cambios se incluyen aumento de la rigidez arterial
y de la velocidad de las ondas de pulso, aumentando la poscarga ventricular izquierda. Las comorbilidades frecuentes y su impacto en los adultos mayores con insuficiencia cardíaca es común encontrar hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva, anemia, obesidad, sarcopenia, fragilidad y polifarmacia. Estas comorbilidades complican tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por ejemplo, la disnea puede ser atribuible a más de una patología. La función renal puede limitar ciertas terapéuticas como la sarcopenia o la fragilidad. Pueden modificar también la tolerancia a los fármacos y la polifarmacia, incrementando las posibilidades de interacción. Los desafíos diagnósticos y terapéuticos en el adulto mayor. Los diagnósticos de IC en el adulto mayor presentan particularidades como los síntomas pueden ser atípicos, fatiga, puede encontrarse fatiga más que disnea, confusión, caída, deterioro funcional. Puede haber subdiagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque los ecocardiografía y los péptidos natriuréticos no siempre se solicitan. La presencia de insuficiencia renal, deterioro cognitivo o comorbilidades pueden limitar la interpretación de los valores del laboratorio o la tolerancia a las pruebas. Desde el punto de vista terapéutico, los desafíos incluyen mayor riesgo de hipotensión ortoestática, bradicardia, insuficiencia renal, hiponatremia, mayor probabilidad de efectos adversos por polifarmacia, interacciones farmacológicas y de deterioro de la calidad de vida. Debe priorizarse no solo la prolongación de la supervivencia, sino la preservación de la funcionalidad, la calidad de vida y la autonomía. El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca lo podemos valorar según varios aspectos. Dentro de estos aspectos podemos tener que, vamos a ver que se usan los cuatro pilares perdón, dentro de estos aspectos podemos ver, dentro de estos aspectos generales, podemos ver que las guías más recientes indican que la terapia basada en evidencia es clave para la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida. Y en la población mayor se debe tener en cuenta aspectos adicionales, porque tienen mayor fragilidad, mayor comorbilidades. Las guías europeas también subrayan la necesidad de evaluar más cuidadosamente la tolerancia al tratamiento en pacientes mayores o frágiles. Dentro del tratamiento de insuficiencia cardíaca se encuentran los cuatro pilares. Los cuatro pilares del tratamiento se ven generalmente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para estos pacientes con fracciones de eyección menor al 40%, la evidencia actual señala un conjunto de fármacos que deberían considerarse como tratamiento de base de angiotensina, neprilicina, como los ARNI, o si no se puede, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2. También están los beta bloqueantes, también los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como por ejemplo la espironolactona, ya que también hay estudios donde se observa que reduce la mortalidad y la hospitalización. Y los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa tipo 2, independientemente de la presencia o no de diabetes, han demostrado que también se pueden usar en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Eh, las adaptaciones específicas para los pacientes adultos mayores también están dentro de ellos la evaluación geriátrica y comorbilidades, donde se debe iniciar o intensificar la terapia en el adulto mayor, evaluando siempre antes el estado de fragilidad y función renal, función hepática, estado nutricional, carga de polifarmacia, riesgo de hipotensión postural. La dosis, tolerancia y seguimiento. En los adultos mayores se recomienda empezar con dosis bajas, aumentar progresivamente si es tolerado y monitorizar
con mayor frecuencia la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la función renal, el potasio. En pacientes con hipotensión, la fracción de eyección casi normal o con muy alta edad cronológica puede considerarse, eh, puede considerarse ajustar metas terapéuticas de forma individual. El tratamiento en insuficiencia cardíaca preservada o intermedia, tradicionalmente era difícil, este, o tenía evidencia débil para este tipo de función de fracción de eyección. Pero recientemente, o no hace mucho, los inhibidores de ISGLT2 han demostrado beneficios en estos subtipos. Aunque las guías son menos firmes y se recomienda el tratamiento de comorbilidades, control de volumen y considerar terapias adaptadas según el estado del paciente. Y mayores, en los mayores aún es más importante el control de la presión arterial, la prevención de caídas, la evaluación de la función renal y el manejo de la fragilidad. El tratamiento no farmacológico y de soporte, hay que educar al paciente y al cuidador sobre los síntomas de alerta. La rehabilitación cardiovascular, que realmente puede considerarse como el quinto pilar, o por lo menos para nosotros en mi centro, lo podemos llamar como un quinto pilar, ya que la rehabilitación cardiovascular, siempre que el paciente la tolere y esté realmente funcional, mejora la capacidad funcional, calidad de vida y reduce las hospitalizaciones. Dentro de los tratamientos no farmacológicos también está la monitorización remota o la telemedicina. También podemos evaluar el uso de terapias para mejorar la fracción, para mejorar la calidad de vida del paciente y evaluando también así las comorbilidades, viendo también que el paciente evaluar siempre sus otras patologías a consideración. Aquí les dejo realmente un resumen como tal de toda la medicación o de los cuatro pilares con su evidencia, con el tipo de clase, con el objetivo principal según FEBI, con el beneficio principal, la evidencia del 2024 y 2025 y las consideraciones que debemos de tener en los adultos mayores. A grandes rasgos, el beneficio principal de de estos cuatro pilares es la disminución de la muerte cardiovascular y hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hablaremos un poquito acerca de los inhibidores del contrasporte sodio-glucosa, donde podemos ver que la función como tal de estos inhibidores es que hay vasoconstricción a nivel de la arteriola deferente, disminuyendo la presión intraglomerular, disminuyendo la función renal y aumentando la excreción de sodio y glucosa, aumentando los cuerpos cetónicos, disminuyendo el estrés oxidativo. Los inhibidores ISGLT2 originalmente se desarrollaron para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, donde han demostrado efectos beneficiosos en los últimos estudios, más allá de su efecto hipoglicemiante. Entre sus mecanismos de acción relevantes para la insuficiencia cardíaca destacan la promoción de la natriuresis y diuresis osmótica moderada, que reduce la precarga y la congestión venosa, disminución de la poscarga por efectos hemodinámicos indirectos, menos rigidez arterial y menos volumen intravascular. Mejora el metabolismo miocárdico, donde hay mayor utilización de los cuerpos cetónicos, mejor eficiencia energética, tiene efectos renoprotectores, reduciendo la hiperfiltración glomerular, disminuyendo la progresión de la enfermedad renal crónica, lo que es clave para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Reducción de la fibrosis miocárdica, del estrés oxidativo y de la inflamación. Estos efectos combinados explican que los ISGLT2 se han incorporado recientemente como la terapia estándar en la insuficiencia cardíaca.
aparte de los ARNI, de los beta bloqueantes y de los receptores de los mineralocorticoides. La evidencia clínica en la población general y en los adultos mayores. La evidencia más reciente muestra que los ISGLT2 reducen la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mejoran los resultados en pacientes con IC, tanto como fracción de eyección reducida como preservada. Por, la seguridad y las consideraciones en adultos mayores de 75 años han demostrado buen perfil de seguridad en general. Eh, en la población mayor hay algunas consideraciones realmente. Riesgos de hipotensión por efecto diurético más natriurético, infecciones genitourinarias, deterioro de la función renal, sarcopenia o fragilidad. Dentro de las barreras y desafíos de los usos de los ISGLT2 en los adultos mayores, están la inercia terapéutica, los costos y la cobertura sanitaria, la falta de personal geriátrico, geriatras o cardiólogos integrados que le hagan un seguimiento a estos pacientes. Acá les dejo también una tabla de los estudios de los ISGLT2 desde el 2019 hasta este año, donde podemos evidenciar que son utilizados en fracción de eyección, tanto reducida, levemente reducida y en fracción de eyección preservada, ya que su principal objetivo es disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Les quise traer dos estudios que fueron los dos estudios más recientes que encontré con respecto a los ISGLT2 en los adultos mayores. Este estudio fue publicado en este año, en agosto, 20 de agosto de este año, donde habla de la eficacia y la seguridad de los inhibidores de ISGLT2 en la insuficiencia cardíaca, evidencia observacional en pacientes geriátricos llamándose Aging HF o envejecimiento HF. Este estudio fue un estudio multicéntrico prospectivo que incluyó 496 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, donde su edad media fue de 90 años y la puntuación media del índice de comorbilidad fue de 8,2, donde también evaluaron y se dieron cuenta que los ISGLT2 son seguros en pacientes adultos mayores de 75 años. El siguiente estudio es un estudio que se publicó en enero de este año, un estudio que se hizo en Japón, donde se evaluó, fue un estudio muy grande que evaluaron alrededor de 1.559 pacientes mayores de 80 años, donde de igual manera evidenciaron que es seguro usar los ISGLT2 en pacientes adultos mayores de 75 años. Esto me conllevó a mí a plantearme o surge la necesidad de plantearme este problema, donde de manera integral quiero evaluar cómo la barrera de acceso, la selección de pacientes y la adherencia al tratamiento condicionan la eficacia de los ISGLT2 en adultos mayores de 75 años. Un estudio el diseño de estudio, se realizó un estudio observacional retrospectivo de corte transversal y unicéntrico, diseñado para analizar la utilización de los inhibidores de ISGLT2 en adultos mayores con insuficiencia cardíaca. La población en estudio se evaluaron o incluyó 108 historias
de pacientes ingresados en el Sanatorio Santa Clara Talar, todos los pacientes tenían una edad promedio mayor a 75 años, que fueron evaluados durante su estancia hospitalaria y se hizo seguimiento posterior según la disponibilidad de los datos clínicos. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 75 años con diagnóstico confirmado de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, preservada o levemente reducida o intermedia. El registro completo de variables clínicas y terapéuticas relevantes incluyeron el uso o no de ISGLT2, el seguimiento clínico documentado al menos en el periodo hospitalario y los criterios de exclusión fueron pacientes con información clínica incompleta o inaccesible, pacientes con contraindicaciones absolutas para los ISGLT2, trasplante cardíaco previo o terapia de asistencia ventricular mecánica. Aquí está más o menos un cronograma de lo que hice por mes, o sea, desde la recolección de los datos hasta el día de hoy a la presentación del anteproyecto. Y tuvimos como resultados, o por lo menos los resultados que hemos tenido hasta el momento, porque evidentemente aún no he cerrado la investigación, pero bueno, analizamos con con los pacientes que ya teníamos, saqué estos resultados, donde se analizaron 108 pacientes con diagnóstico confirmado de insuficiencia cardíaca. La distribución por sexo fue de 58,32% mujeres y 57,24% hombres, donde la edad promedio de la corte fue de 83 años. La estancia hospitalaria promedio fue de 6,5 días de hospitalización con una fracción de eyección, con una media de fracción de eyección de 44,6%, indicando predominancia en insuficiencia cardíaca conservada o ligeramente reducida. La mortalidad global fue observada de un 21,6%. La relación en relación a la función renal se excluyó del uso de ISGLT2 a los pacientes con un clearance inferior a 25 y por otro lado el 23,4% de los pacientes presentaron un clearance adecuado, lo que les permitió recibir tratamiento con dosis estándar de Bien. ISGLT2. Respecto a las comorbilidades metabólicas, el 26,85% de los pacientes presentaron diabetes mellitus. De estos, el 90% correspondía a diabetes mellitus tipo 2. Este grupo mostró una mayor tendencia a recibir tratamiento con ISGLT2 debido a la combinación de beneficios cardiovasculares y efectos positivos sobre el control glucémico. Estos hallazgos destacan la importancia de evaluar la función renal y la presencia de comorbilidades como la diabetes al seleccionar a los pacientes mayores para este tipo de tratamiento, optimizando así su seguridad y eficacia clínica. Dentro de la discusión, lo tomamos en cuatro aspectos: el perfil de la corte, características clínicas. Como ya les dije, es un estudio observacional retrospectivo que incluyó 108 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, donde la edad promedio fue de 83 años. La distribución por sexo nos dio que el 58% eran mujeres y el 57% hombres, y refleja la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población geriátrica. La función renal, como les dije, en esta corte la presentaron un clearance adecuado mayor a un 60%, a 60 mililitros sobre minuto, lo que le permitió recibir tratamientos con ISGLT2, y sin embargo el 26% de los pacientes tenían diabetes, en los cuales el 90% correspondía a diabetes tipo 2. Las barreras de acceso al tratamiento, a pesar de lo beneficioso, de los beneficios demostrados de los inhibidores de ISGLT2 en los adultos mayores, sigue siendo limitado.
a menudo debido a las barreras de acceso como costos elevados, falta de cobertura por parte de de los seguros de salud y la falta de familiaridad de los profesionales de salud con estos fármacos. Aquí abro un paréntesis porque en realidad nosotros en nuestro centro trabajamos con población geriátrica, o sea, población de PAMI, y cuando nos damos cuenta de que el paciente solamente tuvo un mes que recibió el tratamiento y que según las barreras que presentan estos pacientes que tienen como obra social PAMI, es que hay que llenar ciertos formularios y ellos evalúan en sí si pueden darle o no la medicación. Es un tabú realmente todavía en aquellos que dirigen o que evalúan esto en la obra social, porque ellos todavía no están familiarizados con que los ISGLT2 son seguros en los pacientes mayores de 75 años y lo ponen como barrera ante ellos. No se lo dan a los pacientes que tienen mayores de 75 años, sino hasta un estándar de 70 años, por lo que a esta población se les complica conseguir la medicación. Dentro de las implicaciones clínicas, nuestros resultados respaldan la creciente evidencia de que los ISGLT2 son efectivos y seguros en los adultos mayores con insuficiencia cardíaca, incluso en aquellos con comorbilidades y función renal comprometida. Sin embargo, su uso debe ser cuidadosamente considerado y monitoreado, especialmente en pacientes con función renal reducida. Además, es crucial abordar las barreras en el acceso del tratamiento y mejorar las adherencias al mismo para maximizar los beneficios de los inhibidores de ISGLT2 en esta población. Como conclusiones, el estudio aporta evidencia relevante sobre los usos de ISGLT2 en adultos mayores con insuficiencia cardíaca, un grupo históricamente subrepresentado en los ensayos clínicos y frecuentemente marginado de las estrategias terapéuticas de avanzada. Lejos de constituir un grupo de riesgo con beneficios limitados, los pacientes mayores de 75 años pueden considerarse un modelo clínico de alta respuesta a los ISGLT2, especialmente cuando se optimizan condiciones de accesibilidad, adherencia y supervisión terapéutica. Desde una perspectiva integral, los hallazgos de esta investigación respaldan la necesidad de avanzar hasta un modelo asistencial más inclusivo, interdisciplinario y basado en la evidencia local, lo que garantiza la equidad en el acceso a terapias efectivas, mejorar la calidad de vida y reducir la carga hospitalaria de los adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Para finalizar, les dejo esto, donde el escepticismo hacia la edad avanzada implica reconocer que los adultos mayores no son receptores pasivos de tratamiento, sino protagonistas de una nueva etapa terapéutica en la inclusión de los inhibidores de ISGLT2, representando una oportunidad concreta para la reducción de hospitalizaciones, del pronóstico, la autonomía y el aumento de la esperanza de vida de la insuficiencia cardíaca en el siglo XXI. Gracias. Muy bien, Rita, a mí me pareció brillante la exposición, brillante en cuanto al diseño de la exposición, brillante en función del contenido, muy bien desarrollado. Claramente la incidencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es algo que se está incrementando, sobre todo en la población añosa. Ya nadie discute la indicación de estos fármacos en pacientes tanto preservada como en reducida, teniendo presente con un detalle en particular. La reducción de mortalidad en fracción de eyección reducida es incuestionable. Ahora, la reducción de mortalidad en preservada se ha visto que da positiva a una reducción en el endpoint combinado de internación y mortalidad. Y si uno desagrega la reducción de la mortalidad en los pacientes con preservada, la reducción de la mortalidad no da significativa.
Aún así, creo que pocos fármacos, podemos hablar de la espironolactona, podemos hablar de los ISGLT2, de los betabloqueantes, pocos fármacos son realmente transversales en el tratamiento de la reducida y la preservada. En las conclusiones yo concluiría que definitivamente son fármacos a indicar en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Claramente, indicarlo sí, nadie lo discute, ¿sí? ¿A quiénes? En todos, nadie lo discute. Lo que se discute, y me parece que una de las barreras a destacar en la discusión de este trabajo, es el cómo usarlos. No queda claro cómo usarlos. Y entonces, a mí me gustaría que en la discusión del cómo usarlos, que definitivamente le da luz a la comunidad médica para ir adelante en el uso de estos fármacos, me parece que hay que discriminar cuatro grupos de pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca. En el tipo A y en el tipo B, digamos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca no congestiva, en el grado A, no hay ninguna discusión, se usa en todo, se usa siempre. Ahora, en función del tipo C y el tipo D, es decir, el tipo C, aquel paciente que tiene ya aumento de las presiones de fin de diástole y todos los criterios de Framingham floridos, aquí tenemos que en el tipo C discriminar puntualmente qué grado de congestión tiene este paciente. ¿Por qué? En el sentido de cómo usar estos fármacos, está una respuesta implícita. ¿Para qué usar estos fármacos? Entonces, si yo tengo un tipo C extremadamente congestivo que no llega a ser un tipo D, definitivamente en estos pacientes, si la función renal y la anatremia lo permiten, conviene usar una estrategia descongestiva como diuréticos de alto techo antes de utilizar los ISGLT2, porque Ujú. si no, no voy a poder implementar los ISGLT2. Si este tipo C tiene escasa congestión, yo puedo utilizar los ISGLT2 de entrada. Es decir, discriminar el cómo usarlos. Si el tipo está muy congestivo, mucho edema, tiene tercer ruido, si el paciente tiene rales crepitantes hasta campo medio, definitivamente, cómo utilizar ¿Cuándo usar? primero un diurético de ASA, después los SGLT2. ¿Por qué? Porque en el Concuerdo. tipo A y en el tipo B sirven para mantener al paciente seco, para evitar que se congestione, pero la bibliografía ha documentado que los ISGLT2 no sirven para descongestionar, Descongestionar. sirven para mantener al paciente seco. Entonces, en el tipo C, yo en la discusión separaría los fuertemente congestivos de los levemente congestivos. En los levemente congestivos sí de entrada, en los fuertemente congestivos no. Primero balance negativo, primero llegar a un peso seco adecuado y recién después los ISGLT2. No entendí, es decir, esta encrucijada, Rita, le pone temor y duda a los médicos en el implemento. Ese temor y esa duda podría ser disipada discriminando estas dos subtipos de población tipo C. Ahora, en la población tipo D, el paciente que requiere un pasaje a medicación endovenosa para el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, ya sean vasodilatadores endovenosos, diuréticos endovenosos o eventualmente inotrópicos, desgraciadamente los ISGLT2 no tienen cabida hasta entender qué función renal residual voy a tener en estos pacientes. Con lo cual, discriminar en estos puntualmente, en la tipo D, esa población en la cual la medicación endovenosa se impone, esta no es una medicación endovenosa. Con lo cual, el tiempo de los ISGLT2 en los tipo D llega recién cuando pasan a tipo C y cuando pasan a tipo C muy cercanos al peso seco. Encarar esta visión de esta manera en la discusión implica darle una respuesta a los médicos, que es un poco el objetivo de esta excelentísima Sí. presentación, implica darle en qué tiempo y en qué momento clínico de la insuficiencia cardíaca yo los puedo empezar. ¿Estás de acuerdo con esta observación? Estoy de acuerdo, Doc.
¿Mm? De hecho, lo último que leí también es que están haciendo estudios de los ISGLT2 en pacientes con edema agudo de pulmón. Claro, yo dudo que estos estudios inicialmente den positivos. ¿Por qué? Claro. Porque hay un tema central. ¿Cuál es el dinero que gastan los diuréticos? El dinero que gastan los diuréticos es el sodio. Cuando un Mm, paciente está expoliado de sodio y los ISGLT2 expolian de sodio, los diuréticos dejan de ser útiles. Pero los ISGLT2 no descongestionan. Necesito diuréticos, tengo que reservar esa expoliación de sodio para evitar la resistencia al diurético, para que el diurético sea efectivo. ¿Se entiende este concepto? Es complejo, pero me sí, parece que vos lo entendiste. sí, ¿Sí? sí. Entonces, Bueno, hilar fino en la discusión sobre esto es de enorme valor. Me parece un trabajo que va a ser publicable, me parece un trabajo muy bueno. No tengo más que felicitarte, Rita. Realmente me encantó, gracias, Don. me encantó. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario en particular sobre este tema en particular?